corresponde, buenos días, queridos estudiantes. En esta clase nos corresponde ver las neuronas, que son unas células especiales del sistema nervioso, ¿cierto? También son componentes del sistema nervioso, cuya función principal es establecer comunicación entre las distintas partes del sistema nervioso, porque tienen la función de traspasar información y además hacer una integración de esta información. Por eso ponemos acá que son células de integración rápida. Entonces vamos a pasar a describir cómo son estas células y cómo cumplen esta función. Ahí está. En esta clase entonces vamos a ver la organización y la función de las neuronas. Entonces vamos a ver su estructura, su función y organización de las células nerviosas. Pero primero vamos a repasar conceptos fundamentales, es decir, conceptos previos. Por ejemplo, los seres vivos son los que poseen tres cualidades para poder reaccionar frente a su medio ambiente interno y su medio ambiente interno. Y estas tres funciones, estas tres capacidades son la irritabilidad, los estímulos y las respuestas. La irritabilidad se define en forma simple como la capacidad de responder de los seres vivos a los estímulos a los cuales se ve enfrentado. Entonces, cualquier ser vivo tiene esta capacidad. Si no la tuviese, no podría sobrevivir. Entonces es una capacidad importante para poder sobrevivir y a la vez generar adaptaciones para esto. Ahora, en cuanto a la irritabilidad, vamos a tener algunos organismos que tienen una forma de responder bastante simple. Después vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Otros organismos que tienen una organización, ¿cierto?, más compleja, van a hacerlo de otra forma. Pero en sí la irritabilidad es una propiedad inherente de los seres vivos. Después, ¿qué es lo que nos hace reaccionar? Bueno, estímulos. Los estímulos son distintas acciones que pueden provenir desde nuestro medio ambiente externo, pero también el interno. Nosotros en las clases anteriores hemos visto que tenemos estímulos sensoriales, estímulos motores, etc. Y esos estímulos generan algo. Y ese algo tiene que ser captado por alguien. En este caso, vamos a ver que son las neuronas son las que captan estos estímulos y a su vez van a ejecutar una respuesta, ¿cierto? Importante que si hay un estímulo, eso debe generar una respuesta. Si no se genera una respuesta, eso puede llevar a que el organismo perezca. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos a un marsupial chileno, una especie endémica, solamente está acá, que es el monito del monte. Ya, el monito del monte, como ya les dije, es si no es el más pequeño, debe ser uno de los más pequeños marsupiales que existen, y está acá en Chile, y está en una categoría de peligro, ¿cierto?, de su hábitat, que son pequeños, son bosques, ¿cierto?, están siendo degradados, entonces está teniendo problemas con su conservación. Entonces este organismo, este marsupial, un mamífero, tiene que tener desarrolladas estas tres capacidades, ¿cierto? Tener irritabilidad, responder, la irritabilidad lo hace responder frente a los estímulos y esa respuesta lo puede llevar a sobrevivir, ¿cierto? Puede ser al ambiente, también el clima, ¿cierto? Puede ser a la presencia de depredadores. Entonces, tiene que tener estas tres habilidades. Y así todos los seres vivos. Bueno,
Recordando también conceptos que ya hemos visto, ¿cierto? Componentes del sistema nervioso. La clase anterior vimos la organización general del sistema nervioso, ¿cierto? Vimos que se componía del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Pero si tomamos en cuenta el sistema nervioso central primero, vamos a tener que esta área, ¿cierto? Más la de acá, sería el sistema nervioso central, ¿cierto? El encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es este cordón que se proyecta desde el tronco encefálico, ¿cierto? A la altura del cerebelo, y hasta la parte, el coxis, ¿cierto? Protegido por la columna vertebral, y el encéfalo está protegido por otro hueso que sería el cráneo. Si vamos al detalle, tenemos la imagen, vamos a ver acá que el 6 y 7, bueno, acá no se ve, pero yo les digo la médula espinal, está en esta zona y va a hacer el control reflejo de los movimientos de las extremidades y del tronco. Nosotros ya vimos que los reflejos son movimientos involuntarios, es decir, un movimiento involuntario implica un mecanismo de acción muy rápido. Está compuesto por neuronas, ¿cierto? Por las fibras de las neuronas que vamos a ver más adelante, que son las que llevan la información muy rápido a través de la médula espinal hacia el cerebro para que éste ejecute la respuesta que hay que hacer, pero eso es muy rápido porque los reflejos son acciones que involucran la sobrevivencia, ¿ya? Si estamos frente a un peligro inminente, de un atropello, por ejemplo, estamos a punto de ser atropellados, tenemos que reaccionar muy rápido para evitarlo. Entonces, para eso es importante que la médula espinal funcione muy bien y controle los movimientos de la rodilla, por ejemplo, que es el arco reflejo más típico que uno ve, y logre el movimiento y salvarnos la vida, obviamente. Entonces, la médula espinal tiene la característica de recibir e integrar la información sensorial proveniente de la piel, articulaciones, músculos de las extremidades y del tronco. Entonces es muy importante. Luego tenemos número 5, el tronco encefálico, que ahí está. Aquí en esta zona están centros de control de funciones vitales. Por ejemplo, la digestión, la respiración y el ritmo cardíaco. Ahí dice autónomas porque también son funciones que no las coordinamos en forma voluntaria, es decir, nosotros no podemos voluntariamente dejar que nuestro corazón deje de latir o que dejemos de respirar. Para eso tenemos un centro de control de función vital autónomo que si nosotros dejásemos de respirar, esto se activa inmediatamente. ¿Ok? Bueno, después pasamos a el cerebelo, y aquí está, número 4. Esta estructura que está ubicada en la parte posterior, ¿cierto? Si tenemos acá el cerebro, ¿cierto? El eje anterior, la parte frontal, y acá tenemos el eje posterior o dorsal, o espalda, por ejemplo. Acá, en esta zona, está el cerebelo. ¿Ok? El cerebelo es muy importante porque coordina el equilibrio utilizando la coordinación muscular y también controla habilidades motoras. ¿Ok? Luego tenemos el 2 acá y 3 en esta zona, la zona media del cerebro, el diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Estas zonas son muy importantes porque procesan la información que llega desde la corteza cerebral, desde el resto del sistema nervioso central. Y en estas zonas se regulan funciones endocrinas y viscerales, es decir, todo lo que tiene que ver con la producción y regulación hormonal. El sistema nervioso y el sistema endocrino funcionan en forma coordinada.
Entonces, es importante que estas zonas estén protegidas, ¿cierto? Y que funcionen muy bien, porque si no, se descontrola la producción hormonal. Más adelante vamos a ver qué tipos de neuronas son las que hormonas se producen ahí, ¿ya? Y finalmente, hemisferios cerebrales, corteza cerebral y centros profundos, los ganglios basales, hipocampo. Los hemisferios cerebrales tenemos dos, ¿cierto? El izquierdo y el derecho. Corteza cerebral se llama toda la parte externa del cerebro, ¿ya? Y los centros profundos son estructuras más bien internas. Y quiero destacar el hipocampo, que es una estructura que está relacionada con la memoria, ¿ok? Los tres tipos de memoria que conocemos, ¿cierto? La de corto plazo, mediano y largo plazo. Ahí es donde están y se regula este tipo de memoria. Ahí también hay integración, ¿cierto?, de procesos sensoriales y motores, lenguaje, coordinación de respuestas autónomas y endocrinas, y también aquí se habla de relación con estados emocionales. En esta parte también existe una estructura llamada amígdala, que es la que controla las emociones. Es parte del sistema límbico y hay una estrecha relación entre la parte emocional con nuestra parte, perdón, hay una estrecha relación de la parte emocional con la memoria, ¿cierto? Cómo nosotros le asignamos a una emoción un recuerdo. Si a una emoción le asociamos un recuerdo, ya sea bueno o malo, esto se asienta aún más. Si le asignamos la emoción es fácil volver a recordarlo. Entonces, por eso hay personas que les cuesta mucho superar ciertas situaciones, porque si hay una asociada una emoción, ya sea bueno o malo, insisto, eso queda sentado en la memoria y puede volver a recordarse. Por ejemplo, si llueve en la tierra, al caer el agua, se libera una sustancia química que se llama petricor, que a algunos les produce agrado. Entonces, al sentir agrado, al sentir ese olor, cada vez que llueve o que recordemos la lluvia, eso nos va a traer un lindo recuerdo. Entonces lo volvemos a traer. Ahora, si yo tomo una taza caliente, me quemo y me duele mucho, y ese dolor me hace llorar, eso también me va a quedar asentado en la memoria. ¿Se entiende la explicación? Entonces, si asociamos una emoción a un recuerdo, a una situación que vivimos, esta se asienta y se puede retomar. ¿Ok? Bueno, yo les hablaba de que la irritabilidad, vamos a tener algunos organismos que, si bien todos responden a los estímulos externos, hay algunos organismos que tienen un sistema de responder bastante simple, ¿ya? Ahora, dentro de la organización sistema nervioso, no todos los organismos lo poseen. Por ejemplo, las plantas no poseen un sistema nervioso, pero sí poseen irritabilidad, tienen formas de responder a los estímulos externos. Tienen estructuras distintas, pero responden igual, no un sistema nervioso. Pero dentro de los organismos animales, ¿ya?, que poseen sistema nervioso, vamos a tener algunos que son muy simples, ¿ya? Y acá vemos este organismo es una anémona de mar. ¿Ya? Las anémonas pertenecen al grupo de los nidarios, al igual que las medusas, por ejemplo, o las hidras, ¿ok? Las anémonas de mar no son plantas, ¿ya? Son organismos animales dentro de la clasificación de los invertebrados. Son animales bastante simples y si se hace un corte transversal, es decir, atravesando
cortándolo por la mitad y exponiendo estas dos mitades, observamos su red neuronal, es decir, son neuronas que están conectadas unas con otras, que tienen una integración entre ellas, pero no muy potente, ¿ya? Al tener una integración no muy potente entre ellas, tienen una forma de comportarse bastante simple, es decir, funcionan respondiendo a los estímulos de una forma bastante básica. Por ejemplo, si hay cambios de presión en el agua, que ya están en los océanos, ¿cierto? Ellas van a responder si hay un depredador que las toca cerca, no los pueden ver, ¿ya? Pero si sienten ya cerca de ellas la presencia de algo, van a retraer sus tentáculos, ¿ya? Estos organismos son en su etapa adulta sésiles, es decir, cuando son larvas están en movimiento, ¿ya? Pero cuando llega a cierta etapa de su estado larvario en que se colocan en una roca, en una superficie rocosa, y ahí se pegan, ¿ya? Y de ahí no se mueven más. Entonces, a eso le llamamos organismos sésiles en la etapa adulta. Entonces, solamente la parte superior es la que responde a los estímulos externos. Se alimenta, ¿ya? Por filtración, tiene la boca, y la boca también es el mismo lugar donde va a expulsar los desechos. Entonces tiene un solo orificio para alimentarse y para eliminar desechos. Luego, avanzando, si lo quieren, en complejidad, tenemos a los equinodermatas, que serían las estrellas de mar. Los sol de mar también entrarían dentro de esta categoría, los equinodermatas. Las estrellas de mar, si nosotros analizamos su sistema nervioso, vamos a ver que en este caso no tiene una red de neuronas, sino que ya posee una organización más compleja que serían los nervios radiales. Nervios radiales se refiere a cada brazo, ¿ya? En este caso esta estrella de mar tiene 5. Si fuese un sol de mar, estos se multiplicarían los nervios radiales según la cantidad de brazos, ¿ya? Todos estos nervios radiales confluyen en un anillo neural, ¿ya? Este anillo neural va a ser el que integra la información de cada nervio radial y eso le va a permitir reaccionar a las estrellas de mar o cualquier equinodermata. Entonces acá ya vemos un poco de un aumento en la complejidad, ¿cierto?, de la organización de su sistema nervioso, y a su vez vamos a ver que estos organismos tienen un comportamiento un poco más complejo que una anémona de mar. Es decir, las estrellas de mar se mueven, no muy rápido, pero lo hacen. Por lo tanto, su respuesta frente a los estímulos va a ser más rápida, ¿okay? Luego, avanzando dentro de los organismos invertebrados, seguimos dentro de los invertebrados. Al decir invertebrados, quiere decir que sus estructuras, por ejemplo, las estructuras neuronales, no van a estar protegidas por hueso, como en el caso nuestro, por la columna vertebral, no hay una médula. Si hay cerebro, no va a estar protegido por hueso, por el cráneo, ¿ya? En el caso tenemos un platelminto. Los platelmintos son los famosos gusanos planos, que son unos organismos que tienen un modo de vida acuático, ¿cierto? Viven dentro de aguas someras, ¿cierto? Aguas calmas. Son de tamaño bastante pequeño. Generalmente uno los puede observar más fácilmente con una lupa, ¿ya? Y estos organismos, si uno estudia su sistema nervioso, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia ya de un cerebro, aunque bastante rudimentario, ¿ya? Pero lo tiene. Y este cerebro va a estar conectado con cordones nerviosos, ¿ya? Y que van a estar distribuidos desde la parte anterior hasta la posterior, ¿cierto?
y se devuelve, y a su vez va a haber una estructuración de nervios transversales, porque estos organismos al moverse en aguas someras necesitan moverse muy rápido y su movimiento es oscilatorio. Entonces por eso tienen a su vez cordones transversales, no solamente longitudinales. Entonces acá va a haber una mayor centralización del procesamiento de la información. Un ganglio anterior funciona como cerebro rudimentario, ¿ya? Después vamos a ver a qué se refiere el término ganglio, ¿ya? Muy bien, seguimos. Y acá nos aparecen los gusanos de tierra, que pertenecen al grupo de los anélidos, ¿ya? Los anélidos son gusanos que tienen anillos, ¿ya? A diferencia de los platelmintos. Los platelmintos no tienen simetría bilateral, en cambio los gusanos de tierra sí, ¿ya? Acá en este caso, al ir avanzando, acá ya vemos, ¿cierto?, una estructuración del sistema nervioso más complejo aún, donde vemos un cerebro que es un poquito más que rudimentario, nervios segmentados, es decir, por los distintos segmentos que tienen los anélidos, ganglio en el cordón nervioso ventral, ¿ya? Ventral se refiere a la parte donde está el vientre del organismo, la parte delantera, y la parte posterior se llama dorsal, o la espalda, que nosotros le decimos para diferenciarlo. Estos ganglios segmentados coordinan el movimiento y llevan esa información hacia un cerebro para analizar y procesar esa información y generar comportamientos más complejos. Seguimos avanzando, ahora vamos al grupo de los moluscos. Acá tenemos a un calamar. El calamar, ¿cierto?, es muy parecido al pulpo. Corresponde al grupo de los moluscos, igual que el pulpo, la jibia, por ejemplo. Y en este caso ya vemos la presencia de nervios especializados en procesar información sensorial. Por ejemplo, nervios gustativos, así que perciben los sabores, ¿cierto?, esos gustativos. Van a percibir moléculas, ¿cierto?, en el alimento y van a saber a qué corresponde, ¿ok? Acá aparece un cerebro y acá tenemos la presencia de un ganglio visual. ¿Por qué? Porque los organismos que vimos anteriormente no poseen ojos. Los calamares y los pulpos poseen uno de los ojos más grandes dentro de los invertebrados. Y esta estructura, al aparecer, ¿cierto?, el ojo permite obtener una información visual. Y eso ya es un comportamiento más complejo porque pueden observar, tienen una estructura especializada en eso, que puede detectar, ¿cierto?, la luz y así elaborar estrategias de caza, de huida. Bueno, entonces obviamente que esto ya los conlleva a tener un sistema nervioso más complejo. Nervios hacia los músculos, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, ya tenemos un sistema nervioso más parecido al nuestro. Y aquí aparecemos nosotros, los humanos, y aquí ya hablamos de los cordados, es decir, los vertebrados, es decir, nuestras estructuras del sistema nervioso van a estar protegidas por huesos. Y eso también nos conlleva también a tener un sistema nervioso más complejo que va a estar protegido a su vez. El cerebro humano y la médula espinal van a constituir el sistema nervioso central y esto permite que se comuniquen con el resto de órganos, y células a través del sistema nervioso periférico, que va a estar orientado hacia las extremidades. Bueno,
Sigamos recordando el encéfalo, que es parte del sistema nervioso central. Aquí tenemos nuestro órgano estrella, el cerebro. ¿Ya? Aquí tenemos una vista frontal. En esta vista frontal podemos distinguir los dos hemisferios. Dependiendo de la observación, ¿cierto? Vamos a tener el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separados por surcos o cisuras. Acá tenemos el tronco encefálico y esta parte que está aquí atrás o abajo va a ser el cerebelo. Acá tenemos el mismo cerebro pero vista lateral, es decir, desde un lado. Entonces, cerebro, cerebelo. Y en el tronco encefálico vamos a distinguir tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es una estructura muy relacionada con los estímulos auditivos y la atención. Por ejemplo, si nosotros escuchamos que alguien nos habla y dirigimos la mirada hacia dónde proviene ese sonido, el mesencéfalo es el que nos va a ayudar a coordinar esa respuesta, de mover la cabeza hacia donde viene el estímulo auditivo. Muy importante para la atención. ¿Ya? Bueno, la médula espinal. Si tomásemos una porción de médula espinal e hiciéramos un corte transversal, es decir, por la mitad, veríamos su estructura interna y vamos a distinguir dentro de su organización, ¿cierto?, celular, el tejido más bien, lo que se conoce como materia gris y blanca. Es decir, al observarlo vamos a ver una zona más clara y una más oscura. ¿Ya? A la zona más clara se le llama zona blanca o materia blanca y a la zona más oscura materia gris. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, algo les hablé delante, que íbamos a explicar qué pasa con ciertas estructuras. Bueno, en la zona blanca más clara, ¿cierto? Lo que vemos acá, van a estar principalmente las fibras, los axones de las neuronas. Estas prolongaciones del citoplasma que tienen las neuronas. Por lo tanto, al observarlo no son tan densas. En cambio, al centro vamos a tener la parte del soma de las neuronas, que es más denso y por eso se ve más oscura. A eso le llamamos materia gris. ¿Ok? Tienen que pensar que en la médula espinal lleva información desde la parte periférica, ¿cierto? Entonces necesitamos que estos cables lleven la información rápida, ¿ok? Entonces va a estar por fuera estos cables, estos axones, las fibras, y van a integrar en una estructura que es el soma, que es más densa. Y esos son los que van a llevar la información por las dendritas hacia el cerebro, ¿ok? Ahí está. Si vemos, si viésemos en detalle la materia gris, nos encontraríamos con esto. ¿Ya? Obviamente para poder ver esto en un microscopio hay que hacer una tinción y esa tinción también nos permite ver más oscura una zona y la otra más clara. ¿Ya? Ahí si seguimos agrandando, entonces los somas o cuerpos neuronales son los que están en la materia gris. ¿Okay? Por eso se ven más oscuros. Ya, pasemos a ver la neurona, su estructura básica. Acá tenemos un esquema general de las neuronas, porque vamos a ver que las neuronas tienen distintas formas, ¿ya? Pero este es el típico dibujo de la neurona. Entonces vamos a distinguir la primera parte, el número 1 sería el soma. En el soma están los organelos de esta célula. No olvidar que las neuronas son células, van a estar sus organelos ahí, el núcleo, donde está la información genética, y las mitocondrias, ¿cierto? Los retículos, ¿cierto? Rugoso y liso, aparato de Golgi,
ribosomas, etcétera, etcétera. Luego, prolongaciones del soma son las dendritas, de especies de dedos, ¿ya? En griego dendrita significa dedos, ¿ya? Y estas prolongaciones son las que van a permitir la conexión entre una y otra neurona, como lo vamos a ver más adelante. El núcleo va a estar dentro del soma y ahí va a estar la información genética, ¿cierto?, de las neuronas, porque las neuronas también se pueden dividir, ¿ok? Número 4, el retículo endoplasmático rugoso, o también llamado sustancia de Nils. ¿Ya? Ese es el otro nombre por el que se conoce. Después tenemos el axón. El axón es una proyección del citoplasma, ¿ok? Nace desde el citoplasma a partir del cono axónico. Esta zona se llama cono axónico y en esta zona va a ocurrir algo muy importante que tiene que ver con la transmisión de la información o transmisión del impulso nervioso. ¿Ya? Vaina de mielina. La vaina de mielina es una sustancia bastante especial. Es una sustancia química que produce unas células que están en esta zona del axón, que son las células de Schwann. Schwann, en honor a la persona que describió estas células. La función de la vaina de mielina es servir de aislante, ¿ya? Y va a facilitar la transmisión del impulso nervioso. Incluso se ha visto que lo acelera la transmisión del impulso nervioso. Es una sustancia de tipo lipoproteica, es decir, constituida por lípidos y proteínas. Después vamos a ver su acción específicamente, para que les quede claro. Después vamos a ver los nodos de Ranvier, el número 10. Los nodos de Ranvier, o nódulos de Ranvier, son la separación entre esta estructura, ¿cierto?, que está cubierta por vaina de mielina. Si se fijan, la mielina no cubre todo el axón. Hay ciertas zonas donde la deja libre y a eso le llamamos nodo o nódulo o nudo, ¿ya? Esas zonas son los nodos de Ranvier, son zonas que no están cubiertas por mielina. Ahora, un detalle, no todas las neuronas en sus axones tienen mielina.